Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de... Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, horario confederal, miércoles. Esto tiene todas las papeletas. Esto va a ser claramente, Lo he dicho yo todo antes de que nos lo diga Pedro. Sí. Yo no sé si hoy... Pedro hoy no estaba... No es su día. Hoy Pedro, no es su día. No, viene muy introspectivo. Venía destemplado, que decía que... Es que tengo muchas cosas que pensar. Tiene mucho que pensar, sí. Bueno. Pero no, está Pedro, pero está también Paco, está Roberto y está Mar. Hola, buenas. Muy buena. Nuestra chica de Claramente. Que por fin tenemos en plantilla una fija. Sí, pues que dure. van desapareciendo. Esperemos que dure más con nosotros. Bueno, venimos, como ya sabéis, del Centro de Rehabilitación Biopsicosocial del Museo. Y hoy vamos a hablar de la trascienda del deporte. No hace falta que presente ya a los compañeros, porque ya los ha presentado Aniceto. Lo que os voy a dar son los teléfonos por si queréis entrar. Son el 963915721 y el 963912016. Y ya, pues sin más, voy a entrar a introducir el programa. Vale, déjame que te pregunte una cosa. Dime. ¿Vamos a hablar de deporte, de los entresijos del deporte o de los entresijos del fútbol? No. Porque hay una una cuestión cuando en los medios de comunicación cuando dice, y ahora los deportes. Deportes, No, sí. pero luego es el fútbol. Vamos a hablar de la trascienda del deporte. Vale, No, muy bien. De fútbol hay algunos, por ejemplo, está el caso de Maradona y está el caso de la FIFA. Y el caso Neymar también, ¿no? No, pero eso no nos interesa. Vale, no nos interesa pues venga, tanto. explica tú a ver de qué va a ir la cosa. Vale, empezamos. Mucho se habla de los elementos positivos que aporta el deporte: espíritu de sacrificio, compañerismo, solidaridad, aprendizaje de la derrota, etcétera. Sobre todo a los niños en periodo de formación, y por eso los padres en concreto y la sociedad en general alabamos la práctica deportiva y alentamos a nuestros hijos a que se inscriban en un club de fútbol, de natación o de tenis. Sin embargo, con frecuencia la realidad del deporte está lejos de esa visión ideal, por cuanto de su práctica surgen para sus practicantes y para quienes lo contemplan actitudes no tan loables como las expuestas, como son la competitividad, la agresividad, la violencia, el racismo, etcétera. Es cierto que el deporte es salud. También lo es que su exceso puede resultar perjudicial en la alta competición, aunque también en el deporte de aficionados, donde cada vez más frecuentemente personas sin la debida preparación y sin ser del todo conscientes de los riesgos participan en competiciones en plan maratón, etcétera, en las que ponen al límite su cuerpo y por ende en serio peligro su integridad física. El deporte tomado demasiado en serio supone interminables entrenamientos, calendarios apretados, una elevada exigencia que supone rendir al máximo y mantenerse a ver si administramos los papeles. en la cúspide. Es que he cambiado de página. Sí, Eso es lo malo de... la audiencia la percata ya. Paco ha cambiado de página, ¿eh? Exacto. Son los duendes. Sí, una mala alimentación, un escaso descanso, etcétera, convirtiéndose así en motivos de que muchos atletas sufran lesiones graves, secuelas por su vida. Y es que la alta competición es un ámbito del deporte en el que en más ocasiones de las que imaginamos se suele instrumentalizar al ser humano al reducirse la realidad de a ganar y obtener medallas, donde los deportistas y atletas son tratados como objetos de producción que como personas. Aquí hablaríamos de la pérdida de la dignidad. De la dignidad como persona, pues ser un objeto. La soledad final del deportista de élite, el día después de la medalla, en los que se cuenta la dificultad de los deportistas de alta competición para enfrentarse a ese incierto momento de la retirada y poder afrontar
una nueva vida lejos de la élite competitiva. La vida del deportista de alta competición es corta y con frecuencia son elevados al Olimpo de los dioses. En brevedad de ese periodo deportivo, su aislamiento en la sociedad y en ocasiones unos ingresos económicos altísimos conducen a que el deportista viva en una burbuja de irrealidad. Y es que una visión realista del deporte nos muestra que en muchas ocasiones las consecuencias que produce en el deportista y en la propia sociedad no son siempre las esperadas. Además, lamentablemente, son los propios deportistas, las autoridades deportivas, las grandes compañías y los aficionados los que no estamos dispuestos a renegar del deporte como espectáculo, sin preocuparnos por cómo será la vida de los gladiadores cuando el circo acabe. Vamos a enumerar ahora unos ejemplos de deportistas que han acabado mal y también sucesos que han marcado el deporte, como la masacre de Múnich de 1972, en los Juegos de Alemania, en los Juegos Olímpicos de Alemania, que fueron manchados aquel 5 de septiembre cuando 11 miembros del equipo israelí fueron tomados como rehenes en la Villa Olímpica y luego asesinados por un comando terrorista, Septiembre Negro, facción de la Organización para la Liberación de Palestina, que exigía la liberación de 234 prisioneros y finalmente murieron 8 miembros de Septiembre Negro y bueno, fue una noticia en aquella época. No, yo no lo recuerdo porque yo era muy pequeño, pero fue muy... Luego me he enterado y bueno, al ser unos Juegos Olímpicos pues fue un tema muy destacado. Más casos, el de Ben Johnson, que es más conocido, del año 1988, es que en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson pasaría de ser el hombre más rápido del mundo a mayor de los escándalos olímpicos. Johnson impondría marca mundial con tiempo de 9,79 segundos para llevarse el oro. Un día después, el comité médico del COI anunciaba que Johnson se había, y al cambio de página, se había dopado. Es que hoy me toca cambiar de página. Sí. Se había dopado. Y que la sustancia anabólica llamada estanozolol era la culpable de convertirlo, un toro. A Johnson le quitaron su récord, la medalla dorada, y le borraron del atletismo. De esto sí que me acuerdo yo. Y cuando... Ahí ya sí tendría tus añitos ya, ¿no? En el 88. En el 88 ya... En el 88 pues tenía 21 años. O sea que ya tenías uso de razón. No. Si alguna vez la has tenido. No la tengo ahora, no creo que la tuviese con 21 años. Sería otro programa, ¿no? Pues no, yo lo que recuerdo es que fue un hito porque bajó de los 10 segundos y esto pues en los telediarios venía como un bombazo. Y al día siguiente fue otro bombazo porque fue el primer doping declarado así como importante, ¿no? Y fue precisamente el que el día anterior había... O sea, fueron dos bombazos seguidos uno detrás del otro. Bueno, Mike... Es Manolo que estaba haciendo el puré. Está haciendo el gazpacho. Hemos enchufado el motor para salir volando de aquí. Como Mike Tyson en 1992, el estadounidense Mike Tyson pasó de ser el campeón más joven de los pesos pesados a un reo más en Indiana. Iron Mike sería condenado a 6 años de prisión y a una indemnización de $30,000 para Desiree Washington, concursante de Miss América, quien la acusó de violación. Tyson salió 3 años después, aunque de regreso a los cuadriláteros mordería y arrancaría de un pedazo la oreja al pugilista Evander Holyfield. Algo habría hecho el de la oreja. Pues no lo sé. Sí, esto fue famoso, Sí, recuerdo yo. Sí, yo también lo recuerdo. Bueno, y vamos con Mónica Seles. 1993. La vida le cambiaría a la tenista serbia en un torneo de Hamburgo luego de que un aficionado alemán aprovechara un descanso en el juego de trámite ante la búlgara Magdalena Maleeva para enterrarle un cuchillo de cocina en la espalda. El sujeto se llamaba Günther Parch y era administrador de Steffi Graf. Mónica Seles estuvo 28 meses apartada del tenis.
Su atacante obtuvo libertad condicional y 2 años de tratamiento psicológico. ¿Por dónde seguimos, compañeros? Pues por Maradona, a mí me gusta mucho. Este es un caso para hablarlo hoy importante. Argentina y Nigeria tuvieron un encuentro mundialista en el que el resultado pasaría a segundo término luego de que Diego Maradona diera positivo. El Pelusa había sido elegido por FIFA para el control antidopaje. Un positivo con efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina que dejó al albiceleste sin su dios, ¿no? Aquel mundial de USA 94 también traería el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar, que se marcó un autogol ante el equipo de Estados Unidos. Fue Vox Populi que todos los compuestos de efedrina que por separado no consistían en un doping, lo que hacían era encubrir la cocaína. Ajá. O sea que Maradona todavía... de la cual tenían abundancia, ¿no? Todos los compuestos de efedrina lo que hacían era ocultar la cocaína, entonces lo apartaron rápido. Y bueno, de Maradona no sé si tienes algo más que hablar. Maradona ahora lo han puesto como entrenador otra vez, que parece que va con una especie de andador y así quieren que entrenen, ¿no? En un equipo. Bueno, ya han hecho una religión, ¿no? Tengo entendido. Sí, bueno, la religión de Maradona es también conocido. Es una religión en la que el dios es él, ¿o Es cómo él, está sí. eso? Sí, la religión, pues desde que nació él, pues está seguida, igual que la de la... Hay otras también muy raras, ¿no? En otras partes del mundo, ¿no? De las hamburguesas, creo que hay algunas, o por ahí algunas así un poco exóticas, por llamarlas de alguna manera. Bastante exóticas. Y otro caso sería el de Tiger Woods en el año 2009. Y bueno, antes de seguir leyendo, avisar que voy a pasar otra vez de página. Paco va a cambiar de página, va a pasar la página. Ya, es que hoy me ha tocado pasar de página. Venga, Paco. Todo el rato. Lo que comenzó con un pequeño accidente de coche frente a su casa en Florida se convirtió en un gran escándalo para el ex número 1 de golf. Tras auxiliarlo, su esposa Elin Nordegren descubrió varias infidelidades del deportista. Y es que tras acudir al hospital se descubrió que las heridas se las produjo una de sus amantes. Varias mujeres decidieron confesar sus respectivos affairs con Tiger desde una camarera. Y paso página. Hasta una estrella del porno y una gerente de club nocturno. O sea que tenía su vida sentimental agitada, sí. Lo que pasa es que, bueno, eso tampoco perjudicaría a su pareja, a su mujer, tal, pero a los demás nos la trae un poco al pairo, ¿no? Sí, lo que hiciera con su vida privada. Pero que tuvo muchas lesiones, tuvo bastantes operaciones y luego la lista de sus infidelidades era larguísima y bueno, le sacaron muchos trapos sucios y le costó mucho volver al golf, pero ha vuelto hace un año y ha ganado otra vez el máster, o sea, es el número 1, o sea, sigue siendo, ha vuelto, ¿no? Que es lo importante. Bueno, también tenemos el caso de Lance Armstrong en 2012. La historia del estadounidense Lance Armstrong era de película. Un ciclista con cáncer de testículo que logró 7 títulos consecutivos del Tour de Francia entre 1999 y 2005, así como un bronce en Sydney en 2000. Las sospechas sobre el doping fueron creciendo y la UCI lo sanciona de por vida, además de quitarle 7 títulos del Tour y el bronce de Sydney. El bronce de Sydney. Un año más tarde, Lance confesaría en televisión de haber utilizado métodos dopantes. Bueno, esto fue súper conocido, ¿no?
Todo es reciente. Es más reciente. Es más Me ha reciente. venido a la cabeza el deportista, el ciclista español que se perdió, el Perico, ese ¿Perico Delgado? Perico Delgado, sí, que se perdió en una vuelta, no sé dónde Vale. se fue. Eso, bueno, luego si quieres me lo cuentas. Pero me ha venido Porque a la mente. no sabía yo, pero si Perico Delgado es el paradigma del buen deportista, ¿no? Sí, pero que tuvo una anécdota así. Sí, yo me acuerdo, en la etapa prólogo de un Tour de Francia se fue a tomar un café y llegó tarde. Era el primero en salir. No se fue a tomar un café, se fue a calentar y era el primero en salir porque de los primeros en salir, y llegó 2 minutos y pico, casi 3 minutos tarde. Vale. Pero bueno, en el caso estamos hablando anecdótico. Anecdótico, sí. Bueno, el siguiente es Amaño en Zaragoza, en 2015. Las investigaciones denuncian que en el partido Zaragoza-Levante los primeros traspasaron dinero a jugadores levantinos para que se dejaran ganar, 2-1 a favor del Zaragoza, y permanecer así en la primera división. La Fiscalía Anticorrupción presentó ante el juez las pruebas de los depósitos, de un total de 965.000 euros en las cuentas bancarias de los implicados del Zaragoza, entre ellos el DT del Zaragoza, Javier Aguirre. Esto sigue está resonando, sí, en la actualidad. Están ahora haciendo el juicio. Está en el juicio, sí. Está en el juicio. Bueno, por último tenemos el caso de la FIFA. Varios peces gordos de la FIFA fueron detenidos en Suiza a petición de la justicia estadounidense. Villar, que era vicepresidente de la UEFA, fue detenido en España, y Michel Platini, que era presidente de la UEFA, está en la cárcel ahora mismo. Se solicitó su extradición para juzgarlos a estos peces gordos por corrupción generalizada durante las 2 últimas décadas, en relación a las adjudicaciones de sedes para Rusia 2018 y Qatar 2022. Bueno, ya venían haciendo tantullos desde hace 2 décadas, ¿no? Pero lo más relevante fueron lo de Rusia 2018 y Qatar 2022, por todos los acuerdos de mercadotecnia y derechos de la explotación televisiva. Yo por lo que sé, la idea que tenían los componentes honrados de la FIFA era que se hiciese un mundial en Rusia y el siguiente en Estados Unidos. Pero Qatar los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, perdón, no, Qatar, coño. Qatar quería que se hiciese allí, pese a que la temperatura, incluso en invierno, es de casi 40 grados. Pero además se hace en verano el campeonato. No, pero lo pasarían a otoño, vale. Lo cual rompería las ligas de los países, etcétera, de un montón de follones. Pero aunque lo hiciesen en otoño o en invierno, la temperatura es muy alta. O sea, hubo una untada de dinero ahí a estos cabecillas de pasta para comprarle los votos, y la sede la tiene Qatar. O sea, el Mundial del 2022 es en Qatar, definitivamente. Sí, sí. Y bueno, si queréis comentamos. Hay mucho Dentro del deporte hay mucho. Podríamos añadir de que todo lo que las apuestas que hay, tanto legales como ilegales. Hemos hablado del partido del Zaragoza-Levante, ¿no? Por ejemplo. Pero luego el tema de los hooligans, de los blanqueamientos de los ultras. Ahora de repente no hay ultras, ¿no? Los han eliminado de los campos, ¿no? De fútbol, aquí en España, por ejemplo, y parece que ya no existen. ¿Y a dónde están? Ahí ha habido un blanqueamiento un poco extraño también. Podríamos introducirlo como una trastienda, ¿no? del deporte. Bueno, Manolo, sin ir más lejos, es de los Yomus. No, Una cosa, Pero por cierto, hablando de los Yomus, ahora están de broncas aquí en Valencia porque los han echado de Mestalla, de la famosa Curva Nord. Curva Nord. Ya, lo que pasa es que lo de la Curva Nord suena a otra cosa ya. Sí, sí. Es como llamarle con otro nombre
Sí, que lo que pasaba, pero este año están de líos con ese tema, creo. Vamos, que incluso han registrado lo que cantaban en el estadio en Las GAE, creo, y querían denunciar si lo cantaban en el campo. Eso venía en prensa el otro día. Sí. Una cosa a destacar también y que merece la pena mencionar es un documental que salió en la 2 sobre el Atlético de Madrid, de Gil, de Jesús Gil. Bueno, salió que contrató a unos futbolistas africanos, creo que era no recuerdo qué país eran. Bueno, la cuestión es que les hizo las promesas de que iban a estabilizar su vida económica y tal. Y luego, cuando terminaron de la temporada, creo que los mandó otra vez de vuelta a su pueblo de origen en África sin ningún tipo de... O sea, salieron y le hicieron el papel a Jesús Gil, al Athletic, y después aparecieron otra vez en las mismas circunstancias de pobreza Pero si eran buenos jugadores... eran buenos, sí, si eran buenos, los grandes clubes no... A lo mejor no figuras, pero... Los grandes clubes no son racistas ni nada, ¿eh? Ya, pero hombre... Pero hay un problema de racismo todavía, incluso en jugadores muy importantes, negros, que les insultan desde las gradas, y o sea, eso está pasando ahora. Les insultan haciendo voces y tal, y bueno, me parece algo demencial, pero no puedes controlar a la gente de esta tan... Hace poco en la misma selección francesa de fútbol también hubieron problemas con ese tema. Sí, y bueno, y comentar lo de los partidos de los infantiles, lo de los padres que se pegan entre ellos y dejan en ridículo a los propios críos. Eso es otra trastienda, ¿no?, de un deporte que Claro, habéis hablado de la trastienda a gran escala, pero luego está la trastienda a pequeña escala de lo que ocurre en los clubes de los chavalines, de las chicas, sobre todo, lo de las chicas se han incorporado al fútbol hace muy poquito, y todo se andará, ya veremos, a ver, ojalá aporten algún cambio de mentalidad y otro estilo de funcionar diferente al de los hombres, pero que hay también trastienda en los clubs no solamente de fútbol, sino también en general del deporte, que también vale y de dopaje también a pequeña escala, que igual vale la pena también tenerlo presente. Bueno, por ahí nos están diciendo que están diciendo adiós. Que adiós muy buenas. Se ha puesto a cantar el chico este. No lo tenéis bien amarrado y solo falta que venga Yoko Ono, ¿no? Ya la liamos. Entonces sí. Hasta la semana que viene. Venga. Salud. ¿Dónde os vais? ¿Dónde? Bueno, alguien tendrá que decir algo. Aquí se vamos a casa. Al Centro de Rehabilitación Biopsicosocial de Museo, y somos los que todos los miércoles a las 12:30 pues hacemos el programa de Claramente. Ahora Dicho queda. Venga, Salud. Jo m'acomiade fins demà, que tornarà a este espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut i fins demà. Brotherhood